Hola, soy Dylan y en este podcast voy a hablar sobre los trastornos de personalidad, pero no solo desde una visión solo clínica, sino entendiendo cómo influyen factores sociales, estructurales y familiares en su desarrollo. Además, al final voy a hacer una reflexión personal, aparte de mis propios rasgos de personalidad, con el objetivo de conectar la teoría con la experiencia. La idea es comprender que la personalidad no se forma de manera aislada, sino dentro de un contexto. Sin más preámbulos, empecemos. En primer lugar, los factores sociales juegan un papel clave en el desarrollo de la personalidad. Vivimos en contextos donde existen normas y expectativas que también situaciones de exclusión o presión social. Por ejemplo, si una persona crece en un entorno donde constantemente es rechazada o criticada, puede empezar a desarrollar inseguridad, desconfianza o evitación en sus relaciones. Como plantea Teodoro Millon, 2011, la personalidad se construye a partir de la interacción entre la persona y su ambiente social. ¿Esto qué significa? Que ciertos rasgos que luego pueden considerarse problemáticos en realidad que pudieron haber sido adaptaciones necesarias en un contexto específico. Por ejemplo, alguien que vive en un entorno hostil puede desarrollar una actitud defensiva o desconfiada, que en este contexto le sirve para protegerse, pero después puede afectar sus relaciones. Como segundo punto tenemos los factores estructurales. Por otro lado, estos de los factores estructurales que tienen que ver con las condiciones materiales de la vida, como la economía, el acceso a la educación, salud y oportunidades. Estos factores muchas veces no se consideran, pero influyen directamente en el desarrollo psicológico. Tenemos a la autora Nancy Williams, 2011, que nos dice que las condiciones de vida pueden influir en la forma en que se organiza la personalidad y los mecanismos de defensa que utiliza una persona, como por ejemplo, vivir en un contexto de pobreza o inestabilidad puede generar estrés constante, lo que le hace que la persona desarrolle formas rígidas de pensar o actuar para poderse adaptar. Por ejemplo, esto puede verse en personas que desarrollan necesidad de control, impulsividad o dificultad para regular emociones, no porque quieran, sino porque es la forma en que ha aprendido a sobrevivir. Como último punto tenemos los factores familiares. Finalmente, uno de los factores más importantes es la familia, especialmente las primeras relaciones que establecemos en la infancia, como lo menciona John Bowling en 1988. Plantea que el tipo de apego que desarrollamos influye en nuestras relaciones futuras. Si una persona crece con un apego seguro, probablemente desarrollará confianza en sí mismo y en los demás. Pero si el apego es inseguro, pueden aparecer miedos como el abandono o la dificultad para confiar. Esto no significa que la familia determine todo, pero sí deja una base como importante que interpretamos en el mundo, como por ejemplo, alguien que no tuvo estabilidad emocional en su familia puede desarrollar dependencia emocional o por el contrario, evitar el contacto cercano con otros. En conjunto, estos factores muestran que los trastornos de personalidad no deben verse solo como algo individual o biológico, como el resultado de múltiples influencias a lo largo de la vida. Como reflexión personal, realizar el test de personalidad pude identificar algunos rasgos en mí que me llamaron la atención. Por ejemplo, noté que en cierta tendencia a sobrepensar las situaciones, especialmente en lo social, a veces me cuesta confiar completamente en otras personas. Al inicio también identifiqué que en algunas situaciones necesito tener cierto control para sentirme tranquilo. Al analizar estos rasgos me doy cuenta de que no son necesariamente negativos, pero sí muestran patrones de comportamiento que se han ido formando a lo largo de mi historia. Esto se relaciona con lo que mencionas autores como Bowling, ya que nuestras experiencias, especialmente en la familia y en lo social, influyen en cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos. Sin embargo, es importante aclarar que esto no es un autodiagnóstico, sino una reflexión que permite entender mejor mi forma de ser.
Comprender los trastornos de personalidad no es solo aprender diagnósticos, sino entender que detrás de cada persona hay una historia, un contexto y experiencias que influyen en su forma de actuar. Gracias.